En esta ocasión vamos a conversar con el economista Esteban Lucero. Este espacio se va a extender hasta las 8 de la mañana. También vamos a requerir su participación al teléfono de WhatsApp de HCJB. El economista Esteban Lucero es autor de libros sobre dolarización, instituciones y competitividad del caso de Ecuador. ¿Cuáles fueron las causas que movieron a la implementación de este sistema monetario en Ecuador? Los beneficios que ha traído a nuestro país, que podría ocurrir en la eventualidad de que salgamos de este sistema acá en Ecuador. En fin, tenemos estos temas para hablar con el economista Esteban Lucero, a quien le estamos dando una cordial bienvenida. Nos gustaría, en principio, economista, su saludo para luego pasar a escuchar un fragmento preparado acá respecto, a manera de antecedente, de la dolarización. Nuevamente, bienvenido y gracias por aceptar esta conversación aquí en HCJB Noticias. Muchas gracias, licenciado Chamorro. Es un gusto compartir este diálogo con la audiencia de esta prestigiosa estación de radio HCJB. El tema sin duda es de gran actualidad y además nos invita a reflexionar respecto del presente y futuro del país en un momento en el que vivimos una transición político-electoral que amerita que los ciudadanos estemos adecuadamente informados respecto de estos temas de trascendencia para el país. Ahora nos gustaría dar paso a nuestra compañera Betty Guerra para que nos cuente a manera de antecedente el porqué de la dolarización y luego pues estaremos desarrollando la temática. Y desde ya, pues, en la medida que vayamos avanzando, estaremos atentos a recibir sus preguntas y apreciaciones en el transcurso de este programa. Adelante con este trabajo de Betty Guerra. Ecuador vivió en 1999 una de las mayores crisis económicas de su historia. Con un sistema financiero quebrado, una crisis inflacionaria, la caída del precio del petróleo de 15 a 9 dólares y los azotes del fenómeno de El Niño fueron algunas de las causas que agravaron la situación económica del país. Ante ese escenario, el entonces presidente de la República, Yamil Maguad, tomó una de las medidas monetarias más radicales en la historia de Ecuador. El 9 de enero de 2000, nuestro país tuvo que sacrificar su moneda, el sucre, y adoptó la dolarización. Según la Asociación de Bancos del Ecuador, Asobanca, y tras 23 años, el dólar goza de una gran aceptación, lo que le ha permitido al país terminar con la hiperinflación, imponer una fuerte disciplina al gobierno al no permitir devaluación de la moneda, estabilidad económica, inversión con menor riesgo cambiario y la imposibilidad de imprimir moneda, lo cual promueve la confianza en una moneda fuerte. De esta manera, Betty Guerra nos recordaba parte de lo que fue la implementación de la dolarización allá por enero del año 2000, cuando gobernaba el país el doctor Yamil Maguad. Retomamos entonces con nuestro invitado, el economista Esteban Lucero, como hemos dicho, autor del libro Dolarización, Instituciones y Competitividad, el caso de Ecuador. Usted desde ya puede tomar nota de este número 099-319-8911 para que nos pueda hacer las preguntas que creyera conveniente respecto de este tema con nuestro invitado. Economista Lucero, ¿qué antecedentes podríamos citar prioritarios para que se implante este sistema monetario acá en el Ecuador como la dolarización? Bueno, se lo refería en la nota resumen que acaba de presentar HCJB. Ecuador vivía a fines del siglo XX pues una prolongada crisis de orden financiero que empezó con el auxilio que dio el Banco Central del Ecuador en el año 95 al Banco Continental. Y que luego por los problemas económicos que se derivaron tanto del fenómeno del Niño como de la caída del precio internacional del petróleo, desencadenaron una crisis financiera en el año 99 que estuvo acompañada también por decisiones legislativas y gubernamentales en ese tiempo absolutamente desacertadas, que llevaron a la liquidación de la moneda local y a la decisión
del presidente Maguad de adoptar la dolarización como moneda de curso legal en el Ecuador. ¿A qué me refiero con esas decisiones desacertadas? Básicamente a la ley que creó el impuesto a la circulación de capitales en sustitución del impuesto a la renta. Esa fue una decisión que generó un proceso o desencadenó un más acelerado proceso de desintermediación financiera y que llevó también a una muy precaria situación de buena parte del sistema financiero ecuatoriano. El gobierno nacional, además, dentro de las decisiones, pues recordemos que prefirió adoptar medidas de salvataje con algunos bancos que habían sido mal administrados, particularmente el Banco del Progreso y el Filambanco, y eso también generó una situación de incertidumbre en el país, lo cual llevó a una dolarización de hecho, es decir, a que los ciudadanos prefiramos mantener nuestro dinero en el dólar, dado que el sucre había perdido la confianza ciudadana. Debemos recordar que la moneda cumple básicamente tres funciones. La una, ser un medio de pago. La segunda es ser una unidad de cuenta. Y la tercera es la de ser un depósito de valor. Y en esta tercera característica de la moneda, que es el depósito de valor, básicamente se funda en la confianza que tienen los ciudadanos respecto de la administración que hace la autoridad monetaria de los medios de pago al alcance de los ciudadanos. Esa confianza se había perdido a fines del siglo anterior y eso motivó que se produzca una dolarización de hecho que terminó con la decisión del gobierno nacional el 9 de enero del año 2000 de adoptar oficialmente el dólar como moneda de curso legal. En ese tiempo solamente tenía la dolarización en sus sistemas Estados Unidos, Panamá. Luego implementaron Ecuador y lógicamente también El Salvador en Centroamérica, que son los únicos países actualmente que tienen este sistema monetario. En estos últimos tiempos se ha escuchado también que un candidato presidencial en Argentina implementaría la dolarización, incluso ha hecho contactos con equipos que colaboraron con el economista con el doctor Yamil Maguad para la eventualidad de si gana las elecciones en Argentina poder implementar la dolarización en ese país. Economista Lucero, ¿cuáles fueron esos beneficios que trajo la dolarización acá al Ecuador cuando son ya prácticamente 23 años de haberla implementado? Bueno, básicamente el principal beneficio que trajo la dolarización fue el de la estabilidad, el de la estabilidad macroeconómica. Esa estabilidad reflejada básicamente en el control de la inflación. Porque recordemos, a fines del siglo anterior, este conjunto de elementos que desencadenaron la crisis económica, es decir, la caída del precio del petróleo, la presencia del fenómeno del Niño y la mala administración también de algunas instituciones financieras, sumada a las decisiones que comenté hace un momento, a las decisiones gubernamentales y legislativas, generaron un ambiente de absoluto descontrol del manejo económico del país. Y ese descontrol se vio reflejado básicamente en el índice de precios al consumidor, es decir, en las variaciones de ese índice que se conoce básicamente como la inflación. La adopción oficial del dólar como moneda de curso legal determinó básicamente que esas expectativas inflacionarias se disipen, dado que el ciudadano había recuperado ya la confianza en una moneda como es el dólar, que básicamente goza de los tres atributos que había señalado, es decir, que es un medio de pago, es una unidad de cuenta, pero ante todo es un depósito de valor que está fundado en la confianza que generan las autoridades monetarias, en este caso de los Estados Unidos de América, respecto del manejo de su moneda, es decir, del dólar. Este beneficio de la estabilidad económica, pues, fue un tema que se discutió en años previos a la adopción de la medida y que vienen inclusive de la época del gobierno del señor Abdalá Bucaram Ortiz. Seguramente la audiencia recuerda que el señor Abdalá Bucaram contrató a la Fundación Mediterránea, dirigida por el
economista argentino, Domingo Cavallo, quien visitó el país con el propósito de hacer un estudio y recomendar la posible viabilidad del esquema de convertibilidad que se había adoptado en Argentina a inicios de la década de los 90 del siglo anterior. Esa medida de política que se pensaba recomendar para la adopción del gobierno presidido por el señor Abdalá Bucaram no pudo concretarse porque ese gobierno tuvo una existencia efímera de tan solo 7 meses. Desde esa época se hablaba de la eventual conveniencia de que el tipo de cambio actúe como una suerte de ancla a las expectativas de inflación que existían en la economía nacional y que le impedían conseguir niveles de estabilidad macroeconómica para efectos de que los horizontes de inversión fundamentalmente se puedan ampliar en el tiempo y también el manejo económico del país genere la confianza suficiente tanto en los actores económicos locales como los del extranjero para efectos de que se pueda conseguir un mejor desempeño económico. Es el economista Esteban Lucero conversando aquí en HCJB Noticias. Economista, ¿nos podría explicar si existen obviamente diferencias entre lo que fue la dolarización, la implementación en Ecuador en el año 2000 y lo que estuvo vigente por 10 años en Argentina, la convertibilidad? Y eso era lo que quería implementar el abogado Abdalá Bucaram en junio del año 1997. Quería implementar la convertibilidad acá en el Ecuador. ¿Qué diferencias hay entre convertibilidad y también con la dolarización? Bueno, son dos variantes de un mismo esquema monetario, el esquema monetario de tipo de cambio fijo, con la diferencia de que la convertibilidad es un esquema bimonetario. Es decir, en la convertibilidad no se sacrifica la circulación de la moneda local, sino que se establece una paridad, en este caso, en el de Argentina que comentamos, a inicios de la década de los 90 del siglo XX, se estableció una paridad de 1 a 1 respecto del dólar norteamericano, de tal forma de que este esquema pueda generar la confianza que se estaba esperando también en los actores económicos de ese país para efectos de garantizar la estabilidad económica. En el caso de la dolarización, en cambio, el tema es diferente en tanto en cuanto pues el Ecuador perdió la posibilidad de la emisión de una moneda propia y de mantener un esquema bimonetario. Con la dolarización se eliminó, recordará la ciudadanía, la circulación del sucre. Eso se dio en un periodo de 9 meses a partir de la adopción de la dolarización en enero del 2000 y el Ecuador por eso adoptó un esquema en el cual renunció a la emisión monetaria y a buena parte del manejo de su política monetaria. Entonces por ahí va el tema de la convertibilidad que estuvo en Argentina vigente por unos 10 años. Se quiso implementar acá en el Ecuador, no se concretó esa opción, pero en el año 2000 sí se concretó la dolarización. Estamos conversando con el economista Esteban Lucero sobre la dolarización en el Ecuador. Y como les decíamos, el economista Esteban Lucero es autor de Dolarización, Instituciones y Competitividad del caso de Ecuador. Tiene mucha autoridad para hablarnos, ¿no? Ha investigado, ha estudiado. Bueno, por acá tenemos ya la interacción con el público economista y, por ejemplo, acá nos preguntan, bueno, nos saludan, y la inquietud es, ¿cuáles serían las subconsecuencias en el supuesto caso que salgamos del dólar? Gracias, dice. Bueno, estaba pendiente esa pregunta, hacerla más adelante, pero ya que se nos han adelantado, hay la inquietud. Repito la pregunta. No nos dice quién hace la pregunta. Sería bueno que registren su nombre para identificarles quiénes son las personas que hacen la pregunta. Germán Parra ha hecho este planteamiento. ¿Cuáles serían las subsecuencias en el supuesto caso que salgamos del dólar? Bueno, gracias al señor Parra por la inquietud. Yo me remitiría
al mismo caso de Argentina en el año 2001, cuando era presidente el señor Fernando de la Rúa. El caso de Argentina también le puede servir al Ecuador como una suerte de referencia en cuanto a haber sido un laboratorio de experimentación de este tipo de manejo económico. Seguramente la ciudadanía recuerda que en el año 2001 el presidente Fernando de la Rúa debió renunciar al cargo de presidente de Argentina por la convulsión económica que se generó al no poder el gobierno sostener el esquema de convertibilidad que estaba vigente hasta ese año. Se produjo un caos social que derivó en la caída del gobierno y en la sucesión de varios presidentes. Recordará la ciudadanía que en Argentina en el año 2001 se vivió una situación de inestabilidad social y política que determinó que al final pues asuma el poder el señor Eduardo Duhalde, luego de que varios gobernadores se proclamaron presidentes de la nación argentina. Esto obedeció al caos político, social y económico que generó la salida del esquema de convertibilidad en Argentina como resultado básicamente del mal manejo de la política fiscal, tanto por parte del gobierno central en Argentina como por los gobiernos de las provincias. Tenemos que tener presente que en el caso de Argentina existe un Estado federado en el cual las provincias tienen hasta ahora una gran discrecionalidad para el manejo fiscal. Y ha sido en el caso de Argentina, como también en el caso de Ecuador, y en otras experiencias de América Latina, que sin haber llegado ni a la convertibilidad ni a la dolarización, sufrieron situaciones de inestabilidad económica derivadas del irresponsable manejo de su política fiscal. De ahí que los exitosos programas de estabilización económica que se adoptaron, por ejemplo, en Brasil, con el entonces ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, que luego llegó a la presidencia de Brasil. También en el caso de Perú, después de la ruinosa experiencia que se tuvo en la primera administración del señor Alan García, y de otros países como Bolivia también, luego de una crónica inestabilidad política y económica, pues con el señor Gonzalo Sánchez de Lozada se consiguieron esquemas de estabilidad en función básicamente del control del gasto público y del ordenamiento de la política fiscal. Economista Esteban Lucero, ¿cuáles fueron las dificultades que quizá trajo en cambio la dolarización? Los sectores productivos, por ejemplo, se han quejado de que el costo de producción de mano de obra y del proceso en sí subió acá en el Ecuador en comparación con los países vecinos, por ejemplo, o con nuestros competidores que tenían y que mantienen su propia moneda, y que los costos de producción como la mano de obra, materias primas, les resulta como más barato. Entonces a ellos les resultado, a ellos se les pone un poco más complicado la producción, les sale más caro los productos que van a ser exportados especialmente. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que ninguna medida de política, y menos en el área económica, trae solamente beneficios. Existen también costos de adopción de esas medidas de política económica, en este caso, de la dolarización, en cuanto que obviamente la pérdida del manejo monetario y cambiario por parte del Estado ecuatoriano al adoptar una moneda extranjera para el curso legal de sus actividades económicas, determinó que se sacrifique también la posibilidad de hacer el ajuste o devaluación monetaria que se realizaba con anterioridad a la adopción de la dolarización. Seguramente la ciudadanía conoce pues que cuando los gobiernos adoptan medidas devaluatorias, lo que hacen es, al menos de forma temporal, conseguir ventajas en cuanto a los costos de sus exportaciones para efectos de poder ganar competitividad en los mercados internacionales. Eso se pierde con la adopción de un esquema monetario como es la dolarización, y más bien se impone
una suerte de disciplina también para el sector productivo, en términos de que ese sector productivo pueda conseguir mejores niveles de competitividad en función del mejor aprovechamiento de sus recursos, tanto de trabajo como de capital, para efectos de que pueda competir en condiciones apropiadas en los mercados internacionales. Esa fue una de las consecuencias también de la dolarización, pero una consecuencia que sin duda obliga a los sectores productivos a tener una mayor exigencia desde el punto de vista de alcanzar un mejor aprovechamiento de sus recursos. Aquí hay que destacar el hecho de que el sector productivo ecuatoriano ha dado una respuesta importante en cuanto a la diversificación de algunos rubros de exportación, en función también de algunos acuerdos comerciales que, más allá de las dificultades que se han producido en estos últimos años, se han venido dando y que han generado mayores oportunidades para la producción y exportación ecuatoriana. El economista Esteban Lucero conversando aquí en HCJB Noticias. Hay otra inquietud, economista, tras el saludo. Dice: a todas luces, la dolarización salvó a nuestro país de vivir la hiperinflación que ahora sufren las economías latinoamericanas, en especial las que han basado sus políticas en decisiones antitécnicas, menciona. Y bueno, dice que esta persona trabajaba en una multinacional y era encargado de coordinar montos y precios para importaciones, lo cual se convirtió en un acto de riesgo y suerte acertar el precio final de los productos, puesto que el país, ya que la sensibilidad al precio hacía que falten o sobren grandes cantidades de productos. Más o menos así fundamenta la pregunta esta persona que nos escribe. Por favor, sus inquietudes, apreciaciones al 099-319-8911. Por favor, se identifican, nos pone su número para acreditarle la pregunta o la apreciación respectiva. Economista. Sí, básicamente la principal causa del fenómeno inflacionario que vivió América Latina en las dos últimas décadas del siglo anterior, y que logró ser controlada con los programas de estabilización macroeconómica que referí hace un momento, se centraron en el control del gasto público y en una mayor disciplina fiscal, porque fue el mal manejo de las cuentas del Estado el que motivó básicamente las presiones inflacionarias que no solo vivió el Ecuador, sino varios países. En el caso del Ecuador se acentuó por el hecho de que al haber el Estado asumido una irresponsable decisión de salvataje de instituciones financieras mal administradas, deshonestamente administradas en la época del presidente Maguad, lo que se generó es básicamente una emisión descontrolada de dinero, lo cual atizó más las presiones inflacionarias y llevó al descontrol del proceso de inflación. Eso se logró, por fortuna, disuadir con la adopción de la dolarización oficial de la economía ecuatoriana, sin embargo, de lo cual tuvo, como acabamos de señalar, la contraparte de una serie de exigencias, tanto para el manejo fiscal del gobierno como también para el sector productivo, en cuanto a una demanda de mayor productividad en el aprovechamiento de los recursos para la producción. Estamos conversando con el economista Esteban Lucero sobre la dolarización en el país, sus causas, un poco de historia, beneficios, quizá riesgos que se tuvo al implementarla. El economista Esteban Lucero es autor del libro, coautor, Dolarización, Instituciones y Competitividad, el caso de Ecuador. Está conversándonos sobre este tema y nosotros también estamos interactuando con usted, amiga y amigo, a través del WhatsApp. Ya se suma también a esta conversación, a este diálogo, nuestro compañero Duval Rueda. Duval, también nos gustaría que tus apreciaciones o tus inquietudes para con nuestro invitado.
Muchas gracias, Edwin, y qué gusto saludarlo una vez más, economista Lucero. Gracias. Aquí en esta mañana y en este diálogo. Si bien la dolarización ha generado estabilidad financiera en nuestro país, se ha logrado también tener un mejor control en cuanto a precios, a costos de los productos. El nivel inflacionario probablemente también se ha logrado estabilizar en cierto sentido. Sin embargo, por otro lado, hay desafíos en cuanto a competitividad, sobre todo de manera específica en costos, en precios de producción y por lo tanto la capacidad competitiva a nivel internacional frente a otros países en ese concierto de comercio, de negocio internacional. ¿Cómo podemos desde la gestión productiva como país ser competitivos en ese contexto, en ese caso, aún partiendo de estos aspectos positivos como mejor estabilidad financiera, mejor control de inflación? Gracias por la inquietud. La verdad es que este es un desafío que tiene el Ecuador en el presente y hacia el futuro, en términos de desarrollar un conjunto de reformas estructurales en su economía y en su aparato productivo que determinen que se puedan conseguir mejor funcionamiento de los mercados, sobre todo de aquellos productos que tienen posibilidad de orientarse a los mercados internacionales, y también de que se pueda tener una mejor administración de las instituciones públicas y de las cuentas del gobierno. Esas reformas estructurales tienen que ver básicamente, por ejemplo, con la reforma del mercado laboral. No puede ser posible que en el Ecuador y en el mundo estemos viviendo una nueva revolución tecnológico-industrial con todas estas tecnologías de la información y la comunicación, y tengamos una legislación laboral, en el caso del Código del Trabajo, que data del año 1938, es decir, de la situación en que la economía del Ecuador vivía básicamente de la producción y exportación tanto del cacao como posteriormente del banano y de otros productos agrícolas de exportación. Estamos viviendo una realidad muy, muy diferente actualmente desde el punto de vista de los desafíos de la producción, y tenemos una legislación que está totalmente anacrónica. Hay un desafío que tiene también el país en términos de la educación y formación de esa fuerza laboral. Vemos que a pesar de que el Estado en el último tiempo, en los últimos 10 o 15 años, ha invertido importantes recursos orientados a la educación, no existe ninguna evaluación respecto de cuáles son los rendimientos en términos sociales de esa inversión en el sector educativo. Lo propio podemos hablar del tema de la salud, porque un pueblo sin salud no puede ser un pueblo que esté en condiciones de trabajar y de ser competitivo en los mercados internacionales. Existen también en ese aspecto mediciones de orden internacional que determinan, no solo en el caso de la salud, sino también en el caso de la educación, en qué nivel nos encontramos, porque a veces somos muy generosos en decir que el Estado debe concentrar sus recursos en esos sectores, que lo debe hacer desde luego, pero no hacemos una evaluación y medición respecto de cuáles son los rendimientos sociales que nos está generando esa inversión en esos sectores. Existen también otro tipo de reformas que deben hacerse para favorecer la competitividad de varios sectores, por ejemplo el sector financiero. No puede ser posible que tengamos un sector financiero con una estructura oligopólica, en el cual tan solo 5 instituciones bancario-financieras manejan el mercado, y por otro lado tenemos una situación en la cual la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, es la que fija las tasas de interés. Eso impide que exista los suficientes incentivos para tener un mercado financiero orientado más al financiamiento de los sectores productivos y no solamente al consumo. Hay otras reformas en el campo regulatorio que tienen que darse y que van aparejadas también con un esfuerzo que lamentablemente el Estado ecuatoriano no lo ha desarrollado en debida forma, que es la modernización de la institucionalidad pública. Vemos, por ejemplo, que hay una administración de justicia, y en eso quiero ser insistente, una administración de justicia que ha perdido la vergüenza.
acabamos de ser espectadores en el país de una muy lamentable pugna entre un consejo de la Judicatura y un magistrado nada más ni nada menos que de la Corte Nacional de Justicia, en función del conflicto de intereses que se presenta en las resoluciones que debe tomar un poder como es el judicial, que debe gozar de la debida independencia para que genere justamente la seguridad jurídica que es necesaria para efectos de que existe el clima apropiado para que se puedan aprovechar los beneficios de la estabilidad macroeconómica que nos ha traído, entre otros aspectos, la dolarización. Es decir, hay un conjunto de reformas que tienen que implementarse y que sin esas reformas no podemos esperar de un esquema monetario como la dolarización mayores ventajas. Podríamos también señalar el hecho de que lamentablemente contamos con un gobierno que actualmente está pintado en la pared, que por desgracia lo defraudó al país y que nos tiene en estos momentos en una situación de incertidumbre, producto de su incapacidad para conducir el Ecuador, y que nos ha llevado pues a un nuevo proceso electoral en el cual el Ecuador ha terminado perdiendo prácticamente un año de su actividad y de su normal desenvolvimiento como sociedad y como economía. Miren ustedes que en estos precisos momentos pues no contamos con una función legislativa que pueda cumplir con sus labores de legislación y fiscalización en debida forma, aunque hay funcionarios de gobierno que dicen que una vez disuelta la Asamblea Nacional, ellos están en una suerte de luna de miel, o sea, no hay ni siquiera una plena conciencia de la importancia de la institucionalidad democrática para efectos de poder generar el ambiente político que es necesario para que el desenvolvimiento de las actividades económicas, de las actividades sociales en el país se dé de la manera más provechosa. Ahora, Edwin, si me permites, para seguir en la línea que hemos estado conversando respecto a la propuesta de reforma en algunas áreas, ¿verdad?, de nuestro país, y tomando en cuenta que se avecinan ya las elecciones para el 15 de octubre, hay un debate el 1 de octubre y hay muchas expectativas en nuestro país. Y probablemente como ciudadanos a veces podemos enfocarnos en cierta área en función de la realidad más inmediata y tiene que ver mucho con la inseguridad. Ahora, en este sentido, si bien la inseguridad es un aspecto fundamental que se debe considerar y que debe tomar en cuenta el próximo gobierno, no obstante, por otro lado, estoy pensando justo en la capacidad productiva y en la propuesta hacia el desarrollo productivo de nuestro país. En ese sentido, como ciudadanos, ¿dónde deberíamos poner atención? ¿Qué deberíamos considerar como prioritario en cuanto a propuestas y respuestas del próximo gobierno? Tanto por un lado frente a la inseguridad, pero por otro lado frente a la respuesta en cuanto a generar una actividad productiva pujante de nuestro país. Ha topado algunos aspectos, por ejemplo, en el caso de la educación, nuevas carreras como propuestas de las universidades, incentivo a las universidades privadas y públicas, sería una respuesta. Pero pensemos en la primera parte de la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros como ciudadanos debemos esperar? Y más allá, también demandar del próximo gobierno en este sentido. Sí, el Ecuador lamentablemente ha acumulado muchos problemas, producto de los factores que hemos señalado: irresponsabilidad gubernamental y legislativa, falta de confianza en la administración de justicia, una débil institucionalidad pública y una falta de condiciones de seguridad jurídica para que se puedan desenvolver con confianza las actividades económicas y productivas. Sin duda eso viene sucediendo, pero hay que reflexionar respecto de la hora actual en el hecho de que la principal obligación que tiene un Estado para con sus ciudadanos es la de garantizar la seguridad. Ese es uno de los principales elementos por los cuales el Estado moderno se conformó tal y como lo conocemos actualmente. Sin embargo, pues hay otros desafíos, como usted muy bien anota. El principal, diría yo, luego de este tema de la seguridad, que de alguna forma complementa la problemática general de Ecuador, es el de superar el bloqueo político. Y eso lo vamos a tener que ver básicamente con el funcionamiento de
de la Asamblea Nacional a partir de su posesión, entendemos que con el nuevo gobierno que se elija el 15 de octubre. ¿Por qué razón? Porque la estructura y composición de la Asamblea Nacional guarda una relación muy similar a la que fue disuelta en el mes de mayo por el señor Guillermo Lasso, argumentando que existía una suerte de conmoción interna debida al enjuiciamiento político al que estaba sometido el presidente de la República. Si es que no logramos superar el bloqueo político con un diálogo franco y honesto respecto de las prioridades que debe tener el país y no las prioridades que tiene solo un sector que resulta mayoritario en ese órgano legislativo, no vamos a poder superar los demás problemas del país. Entre ellos, básicamente, pues el problema del empleo, y el problema del empleo orientado hacia los sectores más jóvenes de la población, que no tienen oportunidades para educarse, que tampoco tienen oportunidades para tener su primer trabajo y su primer empleo. Y eso les impide cumplir no solo con sus objetivos de realización personal, sino también les impide contribuir con la sociedad en términos de una mayor aporte de su juventud hacia la actividad productiva. A veces se argumenta que los temas de reforma en el mercado laboral no pueden realizarse porque afectan los derechos, y ahí habría que preguntarse y hacer una discusión en el país y en la Asamblea Nacional si esos derechos que se dicen defender son en realidad solamente derechos o privilegios de ciertos sectores que gozan de ciertos beneficios que no solo deberían amparar a ciertos sectores de trabajadores, sino que deberían ser objeto de aplicación también para otros sectores ciudadanos. Miren ustedes que tan solo una tercera parte de la población económica activa trabaja formalmente en el mercado laboral. Es decir, existen las 2/3 partes que se encuentran en la situación de la informalidad o el desempleo. Y eso no tiene nada que ver con nuevas carreras que a lo mejor, como decía, las universidades, tanto públicas como estatales, se puedan crear en el país. No, el asunto no pasa por solamente crear nuevos campos de formación profesional. Son complementarios, porque a la reforma laboral tenemos que hacer una reforma en el campo educativo. Y esa reforma en el campo educativo empieza también con una mayor oferta técnico-profesional en la formación terciaria o universitaria. No puede ser posible que tengamos una limitada oferta en la universidad pública y también en la privada orientada solamente a carreras tradicionales. Hay necesidad de desarrollar también otras opciones para los jóvenes en términos de la formación en carreras técnicas y profesionales que además requiere el país, para complementarla con la reforma laboral y con esto que comentábamos hace un momento, que es el poder preparar a la fuerza de trabajo para esta revolución científico-tecnológica que estamos viviendo desde hace algunos años y que está rebasando las capacidades de producción y de competitividad de la economía nacional. Seguimos conversando aquí en HCJB Noticias con nuestro invitado, el economista Esteban Lucero, y este programa se extiende hasta las 8 de la mañana. De 7 a 8 de la mañana. Tenemos varias inquietudes por parte de nuestros amigos, amigas que están siguiendo tanto por nuestro canal de YouTube como por la frecuencia 89.3 Pichinchi, las repetidoras y en línea que nos están escuchando a través de hcjb.org. Tenemos otro segmento preparado con nuestra compañera Betty Guerra. También se está hablando en este contexto de las elecciones acá en el país, economista Lucero, sobre el uso o no de los fondos de la Reserva Monetaria. Entonces, para conocer algo sobre la Reserva Monetaria y qué implica esto, vamos a escuchar este segmento con nuestra compañera Betty Guerra y luego retomamos aquí el diálogo con nuestro invitado. El pasado lunes, la Junta de Política y Regulación Monetaria y el Banco Central del Ecuador informaron a la ciudadanía que las reservas internacionales del país son administradas de manera técnica y transparente,
Estas reservas se utilizan para cumplir con los pagos al exterior realizados por entidades públicas, privadas y de la economía popular y solidaria, como también para atender la demanda de billetes y monedas del sistema financiero nacional. Según el comunicado, las reservas internacionales le pertenecen a los ecuatorianos y son administradas por el Banco Central del Ecuador bajo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. Resaltan que siguiendo las mejores prácticas internacionales se garantiza la sostenibilidad de la dolarización. En la actualidad, las reservas internacionales cubren el 100% de la moneda fraccionaria nacional en circulación y los recursos de las entidades financieras, públicas, privadas y de la economía popular y solidaria depositados en el Banco Central del Ecuador. Gracias nuevamente a nuestra compañera Betty Alexandra Guerra por darnos este insumo que es la reserva monetaria en el contexto de la dolarización que estamos hablando en este programa de HCJB Noticias. Como decía, hay otras preguntas. Vamos a referirnos a esto de la reserva monetaria, economista, y luego para tratar de responder algunas de las preguntas de nuestros amigos, amigas que nos están escribiendo. ¿Qué es la reserva monetaria? ¿Qué puede pasar si es que se dispone de esta reserva monetaria? Un porcentaje de ella y cómo se la puede fortalecer, economista. Sí, en un esquema como el que está vigente en el Ecuador, esquema monetario de dolarización, las reservas básicamente cumplen una función de respaldo de las transacciones que se realizan en la economía, tanto a nivel local como a nivel internacional, en las relaciones que tiene el Ecuador con el resto del mundo. En el caso de la reserva, pues el país tiene aproximadamente, según cifras del Banco Central del Ecuador, una reserva que llega a los 7,000 millones de dólares. De esos recursos, tan solo una décima parte corresponden a los recursos que tiene el gobierno central en la cuenta única del Tesoro Nacional, que es parte de la reserva. Es decir, el gobierno, de los 7,000 millones de dólares que se encuentran depositados en el Banco Central del Ecuador a título de reservas internacionales, el gobierno solo es titular de unos 730 millones de dólares. De ahí que el anuncio que han hecho los candidatos presidenciales que participan en el balotaje o en la segunda vuelta es un anuncio que lamentablemente no se corresponde con la responsabilidad que amerita pues anuncios como los que han hecho. Es decir, por un lado, la señora González ha anunciado que piensa disponer de 2.500 millones de dólares de los recursos de esa reserva. Y por otro lado, el señor Noboa ha hecho un anuncio de que él, en cambio, piensa disponer de 1.500 millones de dólares después de haber señalado en ocasiones anteriores que respetaría la autonomía del Banco Central. Y no solo eso, sino que respetaría un manejo técnico y responsable de los recursos de la reserva. Hay que recordar que los dueños de la Reserva Monetaria Internacional son los depositantes de la banca que tienen recursos que están en el Banco Central del Ecuador por una disposición legal, la reserva legal que está obligada a las instituciones financieras, tanto los bancos como el sistema cooperativo, de depositar en el Banco Central como respaldo del dinero que tienen en custodia. También los titulares de la Reserva Internacional son la Seguridad Social, es decir, los afiliados, los aportantes de la Seguridad Social, que no es el gobierno. Y por otro lado, la Reserva Internacional se compone también de los depósitos que tienen tanto los gobiernos autónomos descentralizados, que no son parte del gobierno central, como también otras entidades como es la banca pública y también las empresas públicas, que gozan de autonomía. De ahí que es importante señalar que esos recursos que tiene el Banco Central del Ecuador, que es un banco de reserva, no es un banco comercial, no es un banco que presta dinero. El Banco Central del Ecuador tiene una importante función en el esquema de dolarización, cual es la de responder por la custodia de esos depósitos, para que exista la confianza suficiente en la ciudadanía respecto del respaldo que tienen los recursos que tiene depositado en el sistema financiero, que tienen todas estas instituciones que he mencionado, de tal suerte de que ese respaldo sea una garantía de confianza para las transacciones económicas y financieras en el país. Ya se cometió en el gobierno presidido por el señor Rafael Correa la lamentable irresponsabilidad de disponerse del Banco Central de una cifra cercana a los 9,000 millones de dólares.
De ahí que al inicio del actual gobierno, del gobierno que concluirá el señor Lasso, se llegó a un acuerdo entre el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Finanzas para que sea el Ministerio de Finanzas el que hasta el año 2035 proceda con la devolución de esos recursos que indebidamente se prestó el gobierno del señor Rafael Correa para financiar el gasto público. De esos 9.000 millones, el gobierno tan solo ha alcanzado a cancelar 2.500 millones. Es decir, existe un saldo todavía de 6.500 millones de dólares que no han sido devueltos al Banco Central y que hacen parte del respaldo que deben tener las transacciones y los depósitos que tienen las distintas entidades que he señalado para efectos de dar garantías de confianza al manejo económico y monetario del país. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos han enviado para ver si alcanzamos a referirnos al menos economista. Por acá nos dicen... Soy Cristina, dice, y creo que debemos avanzar, mejorar y no retroceder en temas de la dolarización, y nos manda un cuadro de monedas más fuertes a nivel mundial. No las voy a leer por cuestiones de tiempo. Estas monedas, entre otras, están ahí. La libra esterlina, que es más fuerte, el mismo euro y otras, ¿no? De otros países. Por acá dice... Se escucha la idea del ecuadólar y del dólar electrónico, el sucre. ¿Cuál es su opinión? Esto nos envía el pastor Carlos Ramiro Maldonado. También nos están... comentando otro tipo de inquietudes sobre esto del seguro social. Dice, algo que no parece justo es el porcentaje de aportación al IES. Si es en sucres, aportábamos el 21,6%. Esto en dólares es una cantidad excesiva de aporte. ¿Habrá alguna manera de revisar esos porcentajes alguna vez? Dice Sofía López. Estas algunas de las inquietudes del público. No sé si quiera referirse. Gracias. Muy puntualmente, en homenaje al tiempo, quería mencionar pues que ciertamente hay un conjunto, una canasta de monedas que circulan en el mundo, en las transacciones económicas, comerciales y financieras. Sin embargo, el dólar sigue siendo la principal moneda de reserva en el mundo. Gracias pues al predominio que tiene la economía norteamericana y a la confianza que generan también sus autoridades monetarias. De ahí que pasará mucho tiempo para que el predominio y la hegemonía del dólar en el mundo pues pueda ser rivalizada por otra moneda. Como el BRICS podría ser, quizá. Bueno, el BRICS es un bloque de países conformado por Brasil, la India, Rusia y China, que buscan hacer un contrapoder a la hegemonía norteamericana y europea dentro de un esquema de rivalidad por el predominio geopolítico en el mundo. Pero ninguna de las monedas de esos países, ni de lejos, ni siquiera el euro, que es una unión monetaria de las economías desarrolladas de Europa, han logrado pues rivalizar con el dólar en las transacciones económicas y financieras del país. En el caso de Ecuador, pues Ecuador tiene una alta dependencia comercial y financiera con la economía norteamericana, pues sí está dentro del área de influencia del dólar. Respecto de la inquietud del otro radioescucha sobre el ecuadólar, hay que ser muy claros en esto. El planteamiento del señor Arauz sobre el establecimiento de una moneda digital o ecuadólar es una trampa. Es una trampa para disponerse del dinero ajeno de los ciudadanos, y eso tenemos que decirlo con mucha frontalidad, porque ya lo intentaron en su momento en el gobierno del señor Correa de echar abajo el esquema de dolarización y pasarse a llevar la estabilidad macroeconómica que se ha conseguido con mucho esfuerzo en el país. ¿Por qué? Por una insaciable predisposición a gastar el dinero del Estado y el dinero ajeno, que es propio de las propuestas populistas. Y en eso queremos advertir a la ciudadanía de que ese tipo de anuncios, si bien pueden generar una suerte de espejismo de un bienestar temporal, sin embargo pueden traer unas consecuencias totalmente funestas para el país. No sería deseable que un planteamiento de tamaña irresponsabilidad pueda recibir la acogida de la ciudadanía en este proceso electoral que se avecina. Y respecto al tema de la seguridad social y los aportes, en realidad, bueno, esto no tiene una directa relación con el tema que hemos venido conversando, pero
La situación financiera del Seguro Social, que ha sido objeto de un estudio en el campo de las pensiones por una comisión ciudadana presidida por el doctor Augusto de la Torre, pues ha puesto en evidencia algo que se viene discutiendo en el Ecuador durante ya algún tiempo, y es el hecho de que el Seguro Social tiene una situación financiera muy precaria, lo que le va a impedir, entre otras cosas, si es que no se realizan reformas con oportunidad, el que los jubilados y pensionistas no puedan recibir sus pensiones por falta de recursos de la Seguridad Social, dado básicamente a que cada vez existen menos aportantes y más jubilados, más pensionistas. Y esto está derivado no solamente del hecho de que está la pirámide demográfica se está invirtiendo en el sentido de que la población se está envejeciendo más, sino también del hecho de que cada vez el mercado formal de trabajo se va encogiendo, se va reduciendo por el hecho de que la legislación vigente que habíamos comentado no permite una contratación mucho más flexible que posibilite, que exista un mejor financiamiento de las cuentas de la Seguridad Social. Ese es un tema que deberá ser objeto de una discusión seria y de un estudio profundo por parte, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, que se instalará con el nuevo gobierno, y respecto de lo cual no escucho yo en ningún sector político, lamentablemente, ningún planteamiento respecto de cuáles son sus propuestas para atender este tema de la seguridad social, que amerita una intervención quizá urgente de los poderes públicos para su solución. Ya nos ocuparemos de alguna otra oportunidad de la seguridad social acá en el Ecuador, que es un tema también muy sensible. Duval. Sí, respecto a la reserva, me queda una inquietud respecto a que el expresidente Rafael Correa decía que el dinero en las reservas es un dinero ocioso y que por eso había que echar mano para inversión. Ahora, haciendo este llamado, creando esta alerta respecto a la importancia de tener un respaldo financiero, ¿cómo es que este respaldo en cuanto a reserva se convierte en algo que sustenta, que da seguridad a la macroeconomía tanto como a la microeconomía también? Porque algunos probablemente puedan llevarse por un discurso de que se puede utilizar parte de estas reservas para inversión. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, en el reportaje que nos mostraba la estación de radio se señalaba de que los recursos de la reserva tienen que ser sobre todo objeto de una administración segura y líquida, porque como son recursos de reserva pueden ser exigidos en cualquier momento por sus titulares, y esto determina pues que no necesariamente el objetivo de la utilización de los recursos de la reserva sea la rentabilidad, para analizar el argumento que usted señalaba del señor Rafael Correa. Y además hay que respetar los derechos de propiedad de esos recursos de reserva. Un gobernante por sí y ante sí, como hizo el señor Correa en su momento, no puede disponer de recursos ajenos porque se le ocurre o porque actúa arbitrariamente. Ya lo hizo con 9,000 millones de dólares, y que hemos visto que al finalizar de su gobierno lo llenó de papeles al Banco Central del Ecuador para efectos de poder hacer un intento de cumplir con las obligaciones que se derivaban de la entrega de recursos líquidos que hizo el Banco Central en su momento. De esos 9,000 millones tan solo se han devuelto 6,500. ¿Dónde está la utilidad de esos recursos? Me pregunto yo. Esos recursos terminaron en un consumo dispendioso del gobierno, un consumo que significó también actos de corrupción en muchas de las obras públicas que se ejecutaron y que no le generaron una rentabilidad socioeconómica al país, de tal manera de poder recuperar ese dinero que se dispuso en su momento el gobierno del señor Correa, y que ahora significa que el Ministerio de Finanzas todavía le tenga que cubrir un saldo al Banco Central del Ecuador de 6,500 millones de dólares. ¿Cómo se reactiva la actividad microeconómica? Básicamente a través de la banca pública. Por ejemplo, la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias tiene un importante papel que cumplir ahí para la promoción del crédito
del crédito productivo. Por ejemplo, la banca pública que financia también a los gobiernos autónomos descentralizados en sus obras públicas, si es que esa obra pública se la desarrolla y se la contrata con honestidad y con eficiencia en el uso de recursos, porque eso genera un efecto multiplicador hacia la actividad privada. Y no se concentra la contratación pública en unas pocas personas y empresas. Hemos visto, por ejemplo, por reportajes de la prensa, en el caso de una empresa pública de la ciudad de Quito, cómo hay muy pocas personas que crean empresas de papel y que concentran la mayor parte de la contratación de esa empresa pública de la ciudad de Quito. No quiero yo comprometer el nombre de la institución, pero está en los reportajes realizados en días recientes por el diario El Universo de la ciudad de Guayaquil. En ese sentido, pues, con un manejo honesto y eficiente de recursos públicos y también con una canalización eficiente a través de entidades de banca pública, se puede promover el financiamiento y también las mejores condiciones para el desarrollo de los negocios, y también obviamente con el tema de la seguridad. No puede ser posible que los pequeños negocios estén ahora expuestos a la extorsión por parte de la delincuencia y el crimen organizado, y ahí hay una responsabilidad del Estado que tiene que ser cumplida en debida forma. Se nos fue el tiempo, nos quedan menos de 3 minutos para despedirnos aquí con el economista Esteban Lucero. Hay algunas otras inquietudes, por lo menos una de ellas vamos a compartirla. Carmita nos dice: Ecuador, a cambio de la dolarización, tuvo que entregar toda la reserva de oro que teníamos en el Banco Central, que de verdad hay. ¿Quizá algo puntual en ese sentido? Sí, hubo una operación de financiamiento que se hizo. El Banco Central del Ecuador ya recuperó esas reservas de oro. Lamentablemente fue una decisión absolutamente imprudente que se tomó para conseguir mayores recursos para financiar gasto público, pero actualmente esos recursos de reserva en oro fueron recuperados ya por el Banco Central. Queremos agradecer la participación de nuestros amigos, amigas. Por cuestiones de tiempo no alcanzamos a dar lectura y opinar, apreciar o responder a todas las inquietudes que nos envían. Queremos agradecerle al economista Esteban Lucero por habernos acompañado en esta ocasión. Sé que habrá muchas otras dudas. Esperamos aportar a este tipo de debates que hay en el país, la coyuntura y también en otros contextos internacionales. Quizá en un minuto alguna conclusión, economista. Bueno, agradecer a la estación por el importante papel que cumple al plantear estos temas de indudable actualidad en el país, y más bien hacer una invitación a la ciudadanía para que se involucre más en los asuntos públicos y que estos temas puedan ser debatidos con motivo de no solo este proceso electoral, sino también de las decisiones que toma el poder público. Nuevamente, muchas gracias a la estación HCJB. Duval. Gracias igualmente. Sabemos que la situación económica de nuestro país determina mucho también aún el estado de ánimo, la percepción de futuro incluso en nosotros como ciudadanos, como ecuatorianos. Y hay algunas encuestas que se han hecho en ese sentido, economista Lucero, respecto a cuál es esa percepción de futuro. Y eso determina mucho el día a día, la actitud frente al trabajo, la capacidad de propuestas creativas hacia el desarrollo. Igual, ya en ese sentido de finalizar esta conversación, ¿cuál es su percepción de futuro que tiene para nuestro país? Bueno, sin duda las expectativas de los agentes sociales, políticos y económicos determinan la suerte del futuro de las sociedades, ¿no? Y ahí el papel de las instituciones es fundamental, porque las instituciones son las que brindan certidumbre respecto a las decisiones y el curso de acción que esas decisiones toman. Yo siempre prefiero ser optimista respecto del futuro del Ecuador, pero un optimismo fundado en una realidad objetiva que esté también orientada hacia la claridad de propósito en los objetivos que no solo persigan las autoridades de gobierno, sino también en el concurso que pueda dar la sociedad respecto de estos temas. Se nos fue el tiempo. Gracias a Jonathan Urresta, Betty Guerra, Marvin Guayanay, José Ernesto Guachamín, Duval Rueda y Edwin Chamo Regrazo, que hemos acompañado en este tiempo. Amigas, amigos, hasta una próxima oportunidad con este espacio ampliado de diálogo aquí en HCJB. Gracias, economista Esteban Lucero.